Buenas tardes todas y todos. Esta es la última, eh, digamos, la última clase de la primera unidad y cierra y complementa lo que ya se ha discutido en videos anteriores, ¿no? Esta, digamos, desarrolla algunos aspectos más analíticos sobre el dinero que no necesariamente son un aporte teórico, sino que nos van a permitir como tener ciertos conceptos y mm, ciertos aspectos del dinero que vamos a tomar en cuenta una vez que entramos al análisis más en profundidad. ¿Sí? El punto de partida y quizás el eje articulador de los diferentes aspectos que vamos a abordar en este corto video eh, consiste en que el dinero es, en cierto sentido, la condensación de múltiples dimensiones o aspectos, ¿no? Y por eso, o de ahí surge de pronto la dificultad en el análisis monetario, ¿no? No podemos simplemente reducir el dinero a uno u otro de sus aspectos, ¿no? Sino que tenemos que intentar comprender cómo esos diferentes aspectos o dimensiones o ejes del dinero interactúan, ¿no? Y justamente la complejidad del análisis monetario y de la política monetaria consiste en intentar mantener una visión global que tome en cuenta, que abarque todos esos diferentes aspectos, ¿ya? Esa complejidad del dinero, me parece, puede comprenderse a partir de considerar el dinero como el eje articulador o el eje, la piedra angular alrededor de cual todo el entramado de las actividades y de los intercambios económicos se constituye, digamos, se constituyen en la sociedad moderna, ¿no? En la sociedad moderna el dinero es, como hemos discutido, un vínculo esencial que permite vincular, relacionar los trabajos independientes, darle cierta coherencia, pero una coherencia que siempre es limitada, cuestionable, de las diferentes actividades y constituir algo así como una economía global, una economía nacional. Bueno, y al jugar o al estar justamente en ese punto donde, el punto donde se articulan los diferentes procesos, pues el dinero, digamos, está abierto hacia influencias, afectaciones de esas diferentes dimensiones. ¿Ya? Bueno, una primera posibilidad de acercarse a esa multiplicidad de aspectos, de dimensiones del dinero es por el análisis de las funciones monetarias, ¿no? Muchas veces en los libros de texto se define el dinero a partir de las funciones. Hay discusiones epistemológicas si ese es el camino adecuado, ¿no? Podemos discutir, definir algo a partir de sus funciones que cumple. ¿Cuál es la función? ¿Qué es el ser humano? Pues el ser humano es aquellas funciones que cumplen, pero funciones en qué sentido, en qué contexto. Es problemático, pero en todo caso, digamos, no es erróneo analizar las diferentes funciones monetarias y a partir de ahí ver, digamos, la complejidad del dinero en cuanto a sus relaciones con los diferentes fenómenos económicos y sociales a su alrededor, ¿no? Eh, Según la teoría sobre el dinero que se tiene, más o menos la discusión de la primera clase, hay diferentes, el énfasis en las diferentes funciones es diferente, ¿no? Para nosotros, si se acuerdan quizás el análisis del templo, cómo en el templo, en una contabilidad, se registran los aportes de los diferentes miembros de la sociedad, los productos que aportan al reservorio o a la bodega del templo común, van a ser evaluados, ¿no? Entonces, en este sentido, el dinero es ante todo un instrumento de evaluación, de medición de valor, ¿no?
Y en ese sentido el dinero es en realidad un asunto puramente numérico, ¿no? Nos permite decir esto vale 1, esto vale 3 y a partir de esa evaluación o medición del valor eh, podemos establecer relaciones también y establecer valores relativos, ¿no? Pero el punto de partida sería para nosotros en un primer momento una evaluación absoluta. Esto vale tanto y a partir de ahí como hecho derivado la relación entre precios de algunas de diferentes productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo esencial sería entonces el dinero como unidad de cuenta, lo que permite contar el valor, contar el aporte, evaluar y medir la diversidad de los productos. Y ustedes ven, solamente a través de esa evaluación, a través de esa atribución de determinados valores, a través de un proceso social, eh, la diversidad, la multiplicidad de los objetos comienza a tener un denominador en común, ¿no? No hay nada que tiene en sí una libra de queso en común con el arreglo de una computadora, ¿no? Eh, bueno, por lo menos no hay nada en común directamente visible. El uno es una cantidad de un producto lácteo con sus proteínas y todo, el otro es determinada activar diferentes teclas en diferentes momentos en una computadora, ¿no? Y esto se vuelve común, bueno, y hay diferentes perspectivas, o bien porque los dos en cierto sentido son lo que tienen en común son ser productos del trabajo humano, ¿no? O por otro lado, tienen en común de ser evaluado en términos monetarios, ¿no? Y uno de los retos de la política, del análisis monetario, es intentar comprender cuál es la relación entre esas dos dimensiones. Pero no vamos a profundizar en eso. Pero en todo caso, como unidad de cuenta, como medida de valor, el dinero es en todo un lenguaje que permite expresar el valor, ¿no es cierto? Y para eso usted no tiene que tener el dinero constante y sonante, usted tiene que tener el dinero como una estructura mental, como justamente un lenguaje y procesos sociales que permiten atribuir valores a los diferentes productos o incluso a diferentes objetos de la naturaleza que han sido mercantilizados, por ejemplo, o pueden medir obligaciones, ¿no es cierto? Obligaciones, por ejemplo, fiscal, cuántos impuestos hay que pagar, se puede medir esa obligación con eh, a través del dinero como medida de valor, ¿no? Y hay los que argumentan que el dinero justamente aparece en primer momento como una medida de obligaciones que derivan de hechos, digamos, criminales. Por ejemplo, la medición de lo que se debe cuando se mata por accidente a algún integrante de la comunidad de la cual se forma parte, ¿no? Bueno, el segundo punto, y ahora sí, el dinero ya no es simplemente una representación o una estructura mental o social, sino es un cierto tipo de objeto, ¿no? Es el dinero como medio de pago, ¿no? Entonces, medio de pago es aquella cosa que permite saldar una obligación. Cuando usted entrega un medio de pago legalmente reconocido, en la cantidad adecuada, su obligación se termina, ¿no? Se libera con la entrega de la cantidad necesaria del medio de pago de una obligación, ¿no? Eso de alguna forma es la figura más general. ¿Cuál es el origen de esa obligación? Esto es un punto secundario, ¿no? Puede ser una obligación, por ejemplo, fiscal, pero puede ser una obligación financiera por haber pedido, por ejemplo, tengo que cancelar una deuda que tengo que se originó en un préstamo, pero también puede ser como simplemente una obligación que emerge de una compra, ¿no? Entonces,
muchas veces se habla del dinero como medio de compra o medio de transacción, em, pone el énfasis en la compra, en el intercambio, en el instante entre dinero y la mercancía en cuestión, sobre todo aquellos que ven el dinero originarse como a partir del trueque, no ponen el énfasis ahí, pero para, digamos, de una perspectiva más analítica, se puede decir que eso en realidad es solamente un caso particular, el caso particular en que el intercambio del bien ocurre en el mismo momento en que se cancela el bien, ¿no? Compro al contado. Pero comprar al contado es simplemente comprar a tiempo, donde el tiempo tiende a cero, ¿no es cierto? El tiempo de distancia entre la entrega del bien y la entrega y el pago simplemente tiende a cero, ¿no? Es un caso parte especial de un pago que es como una categoría más amplia, ¿no? Y por último, podemos decir que el dinero también cumple una función de reserva de valor, ¿no? El dinero que no se utiliza concretamente como medio de pago, inmediatamente puede ser usado como para, para transmitir poder de compra, poder adquisitivo en el tiempo. Bueno, ustedes pueden ver que aquí tenemos como aspectos o posibles papeles jugados por el dinero muy diferentes. Primero es el dinero como un lenguaje, como un sistema de comunicación dentro de una sociedad, que es algo muy diferente que el dinero como medio de pago, y aparecen problemas muy diferentes. Por ejemplo, en el segundo caso, la pregunta emerge: ¿cuánto medio de pago necesita estar disponible en la sociedad para poder efectuar esas transacciones de la forma más adecuada? ¿No? Entonces ahí aparece la pregunta por la cantidad adecuada del dinero como medio de pago. En el caso del dinero como unidad de cuenta, eso no es relevante. Ahí el dinero es eh, una medida, y aparecen otros problemas. Por ejemplo, bajo qué condiciones se puede mantener una estabilidad en el dinero como unidad de cuenta, ¿no? La idea es que ese metro, esa medida que se utiliza para evaluar los productos no cambie de distancia, ¿no? Y justamente a ese problema en la historia del pensamiento económico se enfrentan los autores. Por ejemplo, David Ricardo, un economista muy, digamos, considerado uno de los principales economistas de la época clásica, que escribe más o menos al inicio del siglo XIX, 1810, 1820, justamente intenta de analizar qué características debería tener el dinero para que esa función de unidad de cuenta puede hacerse de la mejor manera, es decir, para que este metro que nos permite evaluar, medir el valor, no cambie de distancia, ¿no? El metro funciona porque un metro siempre es un metro, pero apenas que comienza un metro ser más, a veces un metro ser menos, pues la evaluación o todo el sistema de medida comienza a sufrir, ¿no? Y uno de los retos grandes va a girar justamente alrededor de eso. Bueno, un segundo camino para acercar la problemática es pensar el dinero como a partir de su papel que juega dentro de la estructura financiera, ¿no? El punto de partida ahí es que el dinero es un pasivo de instituciones bancarias, ¿no? Por lo menos el dinero moderno. En el caso del dinero metálico es diferente, en el sentido que el dinero metálico en sí no es un pasivo, ¿no? Es un activo absoluto, sin que sea un pasivo para otros. Es un activo para quien lo detenga, pero no es un pasivo de una entidad o una persona en particular. Pero como hemos hablado
cuando discutimos la temática de la relación entre dinero y deuda, hemos visto que el dinero, en cierto sentido, expresa un activo sobre la sociedad, entonces un pasivo de la sociedad en su conjunto hacia el que detiene el dinero, ¿no? Entonces, ahí vemos que en un sistema moderno, que ya hemos visto, que tiene una forma piramidal de dos capas, donde arriba está el banco central, ¿no? Y abajo están los bancos comerciales o las cooperativas. Eh, el dinero ya no es una cosa uniforme, ¿no? Es un sistema híbrido, hay varios tipos de instituciones que participan y en función de quiénes emiten el dinero, pues el dinero tiene características diferentes, ¿no? Y a causa de eso se distingue entre la base monetaria o el dinero de alto poder, que son pasivos del Banco Central, ¿no? Y esto es en partes el efectivo, ¿no? El efectivo puede estar, billetes, monedas, pueden estar en manos del público en general o pueden estar en manos de un banco que lo detiene con motivo de precaución, que cuando un cliente pide un retiro del depósito tenga el efectivo necesario a la mano. Pero también es un pasivo del Banco Central las reservas que tienen los bancos en el Banco Central, ¿no es cierto? Hemos visto cómo el Banco Central juega ese papel de banco para los bancos. Entonces le permite a los bancos tener depósitos bancarios en un banco de un nivel superior y pueden utilizar esos depósitos bancarios para efectuar pagos entre sí, ¿no es cierto? Si un banco tiene que transferir fondos a otro banco, por ejemplo, porque un cliente del banco A hace una transferencia al cliente del banco B, el banco A tiene que transferir los fondos correspondientes al banco B para que ese banco B reconozca a su cliente el depósito en cuestión, ¿no? Y eso, por ejemplo, se puede hacer transfiriendo simplemente esas reservas que tienen los bancos, que tiene el banco A, en este caso al banco B. Entonces tenemos dinero de alto poder, es decir, dinero emitido por el Banco Central, eh, que es como el dinero que juega un rol jerárquicamente superior, ¿no es cierto? Es ese dinero que los bancos necesitan cuando ellos tienen problemas de liquidez. Ellos pueden emitir un dinero, ¿no? Y eso es el dinero, digamos, derivado, en cierto sentido, pero ese dinero puede ser un medio de pago para sus clientes, pero no es un medio de pago a nivel de los bancos mismos. Ahí aparecen, digamos, algunas temáticas más teóricas, ¿no? La base se llama base monetaria porque digamos, en la perspectiva del dinero exógeno se parte de la idea de que a partir del dinero emitido por el Banco Central, ¿no? Es el ejemplo del multiplicador o es la perspectiva sobre el multiplicador monetario, que en el libro también está discutido. Los bancos pueden ampliar, ¿no? Entonces la base sobre la parte sobre la que los bancos construyen su emisión monetaria. Entonces sobre eso se puede discutir en qué medida realmente los bancos construyen a partir de ese dinero su oferta monetaria o en qué medida el Banco Central acomoda, emite el dinero necesario, la base monetaria necesaria que los bancos necesitan, ¿no? Ahí, ¿cuál es la causalidad o cuál es la relación causal entre el comportamiento de los bancos comerciales en la capa inferior de la pirámide y el comportamiento del Banco Central en la cúspide de la pirámide? Sobre eso hay mucho debate en la teoría monetaria y no vamos a entrar aquí. Pero digamos, cuando se habla de base monetaria o dinero de alto poder, estamos hablando de aquel dinero que es pasivo del Banco Central,
¿ya? Entonces, efectivo podría ser dinero electrónico del Banco Central también, que existía un tiempo y ya no existe en el Ecuador, pero puede existir en otros lados, y las reservas que tienen los bancos en el Banco Central, ¿no? Ahí se podría discutir si el Tesoro, el sector público, tiene depósitos en el Banco Central, si eso deberían ser o no considerados también como dinero de alto poder. Se podría discutir. Bueno, por otro lado, las entidades que están en segundo piso, los bancos comerciales, las cooperativas, también tienen pasivos y ciertos de esos pasivos son considerados como dinero, ¿no es cierto? El más dinero en el sentido más estricto son los depósitos a vista, los depósitos que usted puede convertir inmediatamente en dinero, digamos, más real, dinero, por ejemplo, pidiendo el retiro de sus depósitos en forma de efectivo, de billetes, ¿no? Entonces, esto es dinero en el sentido, son depósitos totalmente líquidos, pero luego podemos decir que hay algo que es casi como dinero, es un depósito que no es tan líquido, pero finalmente es dinero un poquito congelado, no es tan líquido, es más espeso, no fluye tan rápidamente, pero es, sin embargo, dinero, ¿no? Entonces, hay diferentes, eh, digamos, hay depósitos pasivos de los bancos comerciales que tienen diferentes grados de liquidez y en función de esa liquidez se distingue M1, M2, ¿no? Los diferentes agregados monetarios, ¿ya? Ahora, entonces tenemos depósitos a vista, depósitos a tiempo, con diferentes tiempos o diferentes dificultades de transformarles en dinero, o sea, diferentes grados de liquidez, y ahí, digamos, a partir de ahí se van a construir los agregados monetarios, ¿no? Ahora, no son los depósitos en sí los agregados monetarios, sino que se consolida la hoja de balance del Banco Central con los bancos, con lo de los bancos, suponiendo o haciendo pensar que todo el sector bancario, sea Banco Central, sea bancos privados, es un solo banco, ¿no? Y en ese caso, si tenemos un sistema consolidado, lo que vamos a tener es, por un lado, el efectivo en la mano del público, ¿ya? El efectivo que tienen los bancos, por ejemplo, los bancos tienen aquí un poco de efectivo, se cancela con una parte del efectivo aquí, ¿no es cierto? Y tenemos los depósitos de diferentes liquideces, ¿no es cierto? Por otro lado, las reservas, que son los activos del banco que son pasivos, también se cancelan, ¿no? Entonces tenemos como masa 1, masa 2, diferentes grados de liquidez de dinero que realmente circula en la sociedad, ¿no? Y ahí se hace abstracción de las relaciones entre banco y banco central. Entonces, cuando escuchan hablar del dinero de alto poder, son los pasivos del Banco Central, va a ser muy importante para comprender la política monetaria. Cuando hablamos de M1, M2, diferentes agregados monetarios, estamos hablando de dinero con diferentes grados de liquidez en las manos del público, ¿no? Entonces aquí vemos que el dinero también tiene varios características, en el sentido, tienen varios orígenes. El dinero, que podemos pensar como algo homogéneo, en realidad tiene varios creadores, ¿no? Puede ser creado por el Banco Central, puede ser creado por el Banco Comercial de Machachi, por ejemplo, y en función de quiénes son sus padres y madres, el dinero no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces la composición del dinero, en sentido, cuál es la fracción emitido por quién, va a tener también una influencia sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto, ¿no? Otra manera de pensar la diversidad o los diferentes aspectos del dinero es pensarlo a partir de
sus diferentes precios, ¿no? Se puede hablar, y ahí sigo otra vez, un poco el Perry Merlin, que yo creo que les di un artículo en inglés para leer optativamente. Es decir, que el dinero se puede pensar a partir de sus diferentes precios. O sea, el precio significa la relación de intercambio del dinero con algo, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿con qué se puede intercambiar el dinero? ¿No? Entonces teníamos, por ejemplo, el primero, que tiene que ver con la problemática del dinero emitido por diferentes instancias, es un precio que no vemos en general porque es invisible siempre y cuando el sistema bancario está funcionando bien. Eso le llamamos en paridad, ¿no? Paridad o par, y significa simplemente que todos los diferentes dineros se convierten a una tasa de cambio de uno por uno entre sí. Que el dinero del Banco de Machachi se cambia por el dinero del Banco de Pichincha a uno por uno, ¿no es cierto? Porque si yo tengo 100 de depósito en el Banco de Machachi y lo transfiero al Banco de Pichincha, me llegan 100, salvo una comisión. Pero no hay una tasa de cambio entre el dinero emitido por uno de otro, ¿no es cierto? Hay una especie de homogeneización del dinero, y eso justamente es el producto, no es algo natural, es el producto de que se asegura la intercambiabilidad siempre, ¿no es cierto? Y eso exige, por ejemplo, que los bancos siempre estén líquidos, tengan la capacidad de hacer esas transferencias entre sí, ¿no? Lo mismo corresponde a la conversión del dinero, por ejemplo, en billete por depósito. Si yo tengo 100 en depósito, me dan 100 en billete, ¿sí? Cuando las cosas funcionan bien. Cuando las cosas dejan de funcionar bien, de pronto me doy cuenta de que si tengo 100 en un banco, pero el banco no está en la capacidad de darme esto en efectivo, esos 100 hay en el banco, aunque nominalmente sean 100, ya no me sirven lo mismo, y puede haber una tasa de cambio eh, implícito, que alguien acepte eh, darme billetes a cambio de esos depósitos, pero con un descuento, ¿no es cierto? En un caso de una crisis bancaria, cuando están congelados los depósitos, pues se va a ver que esta paridad entre los diferentes dineros, ya sea dinero emitido por un banco o por otro, o sea, dinero emitido por los bancos con el dinero emitido por el Banco Central, eso es la paridad. Es un precio extremadamente importante, pero en general es invisible porque es uno por uno. Ese sería el primero. Segundo, podemos pensar el precio del dinero como la relación entre el dinero y los productos que puede adquirir, ¿no es cierto? Entonces eso generalmente llamamos nivel de precios, el nivel de precio general, nivel de precio al consumidor. Ahí hay diferentes precios, hay precios de activos, por ejemplo, puede haber un aumento de los precios de las acciones. En ese sentido, el dinero pierde se reduce su valor en relación a los activos, pero puede mantenerse estable con relación a los bienes de consumo. Entonces ahí es importante también de ver la diversidad de posibles cambios, ¿no? Entonces ahí cuando vemos la evaluación, los cambios de esos precios del dinero en relación a los productos, ¿no? Estamos hablando de procesos de inflación o de deflación, según si la relación de cambio entre productos o activos y dinero, digamos, se mueve en una u otra dirección, ¿ya? Por otro lado, tenemos un precio del dinero en el sentido, el dinero de hoy en relación al dinero de mañana, ¿no? Y eso le llamamos la tasa de interés. La tasa de interés es el costo de obtener dinero hoy, ¿no? Pagando mañana algo más, devolver el dinero más una tasa de interés. Entonces ahí tenemos en cierto sentido el precio del tiempo, que el precio del tiempo es un precio del dinero también aquí, ¿no? Y el cuarto
precio es la tasa de cambio, es el dinero de este país en relación al dinero del otro país, ¿no? Em, entonces, ¿cuánto unidad de monetario del país vecino puedo obtener con una unidad de la moneda de mi país? Y eso también puede cambiar y tenemos los procesos de evaluación o reevaluación o apreciación de la moneda, ¿no? Entonces ustedes ven, el dinero tiene relaciones múltiples, se cambia por otros dineros, se cambia en relaciones financieras por dinero futuro, se cambia entre diferentes tipos de dineros dentro del sistema monetario y se cambia por productos y activos, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginarse que de todas esas diferentes dimensiones puede haber presiones o puede haber afectaciones al dinero, ¿no? Y eso se van a manifestar en una modificación de esos precios, ¿no? Y están conectados entre ellos, ¿no es cierto? Si el dinero de un país pierde, eh, se va debilitando, ¿no? Eso se puede ver en la tasa de cambio, pero también probablemente va a afectar en un cierto sentido la tasa de interés, va probablemente a afectar la tasa de los precios, el nivel de precios, va a eventualmente conducir a una inflación, ¿no? Y cuando ya se comienza a desmoronar o desestructurar el sistema monetario en su conjunto, puede hasta afectar ese par, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la política monetaria estos diferentes precios van a ser utilizados como a la vez como indicadores sobre la situación del sistema monetario, pero también como objetivos, ¿no? Operativos. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a intentar de intervenir en el sistema monetario para alcanzar un determinado objetivo, por ejemplo, una determinada tasa de interés, una determinada tasa de cambio, una determinada tasa de inflación, ¿no? Son objetivos, todos de alguna forma intervienen en el sistema monetario de forma similar, pero tienen como otros objetivos porque creen que estos diferentes precios o creen que uno es más importante que otro o creen que uno muestra más fielmente lo que realmente pasa dentro del sistema monetario, ¿no? Y vamos a ver justamente cómo diferentes regímenes monetarios ponen el énfasis o ponen la mirada sobre otros de esos precios, ¿no? Bueno, y en último, podemos pensar también el dinero a partir de quién lo detiene, quién lo quiere detener. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los motivos de detención? ¿No? ¿Qué causa que la gente demanda dinero? ¿No? Porque sabemos que el dinero en sí no está remunerado, justamente. Es poder adquisitivo, pero en ese sentido es una reserva de valor, pero es una reserva de valor que a diferencia de otros activos no tiene remuneración. Entonces la pregunta va a ser por qué razón y en qué cantidades las personas quieren detener el dinero y cuál es la consecuencia de esa detención, ¿no? Y ahí ustedes van a ver también ampliado en los capítulos del libro que tienen que leer, es el motivo de transacción. O sea, el objetivo de tener dinero es poder efectuar pronto una transacción, ¿no? Otro sería un motivo de precaución, de asegurarme de que quizás no puedo vender un activo inmediatamente, pero yo puedo tener un dolor de dientes mañana y la necesidad de hacerme una curación. Entonces ahí es un poder de compra, un poder de pago, en este caso, que está disponible, ¿no? Y el último sería
un motivo de especulación sobre el cual hacen bastante énfasis la tradición keynesiana es el dinero siempre va a posibilitarme intervenir en la adquisición de activos, ¿no? Cuando aparece una oportunidad y en ese sentido, digamos, puede ser un motivo para la detención del dinero, ¿no? Eso está más desarrollado en el libro y también les llamo la atención que revisen la parte sobre la ecuación de transacciones, ¿no? Vamos a discutirlo en la clase en mayor profundidad, la idea de que el dinero se puede analizar a partir de cuánto dinero se necesita en función de los pagos que se deben efectuar, ¿no? Y cómo a partir de ahí se ha desarrollado varias perspectivas sobre cómo se determinan, por ejemplo, el nivel o la evolución de los precios en función de la cantidad de dinero, en función de la estructura de la circulación, la velocidad de circulación del dinero. ¿Ya? Con eso quedamos esta pequeña perspectiva sobre las múltiples aristas, ¿no? Y entonces es importante que lo tomen en cuenta de que esa multiplicidad de aspectos, de lados, de alguna forma abre la posibilidad de afectaciones, de influencias sobre el dinero desde múltiples aspectos de la vida social y incluso interacciones que pueden ir en sentidos diferentes y a partir de ahí pensar la complejidad de los problemas monetarios eh, justamente podría consistir en mantener una visión global, considerar esos diferentes aspectos, ¿no? Entonces aquí les dejo esas pequeñas herramientas para pensar esa diversidad de las dimensiones del dinero. Muchas gracias.